esta oportunidad definiremos operaciones elementales de fila. Las operaciones elementales de filas que podemos realizar sobre las filas o columnas de una matriz son las siguientes. La multiplicación de la fila i por el escalar lambda, siendo lambda distinto de 0. Operación a la que representaremos por una letra e, debido a su nombre, operaciones elementales, un subíndice que indicará cuál es la fila que se verá modificada con la aplicación de esta operación, y entre paréntesis el escalar por el cual multiplicaremos a nuestra fila i. Por ejemplo, para la matriz de 3 por 2 que tenemos en la pantalla, aplicaremos la operación elemental sobre la fila 3, a la cual multiplicaremos por el escalar menos 1. Es decir, que tomaré los elementos de la fila 3, los multiplico por menos 1 y el resultado será la matriz 2 menos 1, 5, 2, 3, 0. Como vemos, la única fila que se modifica es la fila 3 y en este caso la operación elemental mediante la cual la modificamos es la multiplicación de la fila i por el escalar lambda. La segunda operación elemental que podemos realizar sobre las filas de una matriz es sumarle a una fila i otra fila L previamente multiplicada por el escalar lambda. Representaré a esta operación mediante la siguiente simbología, empleando la letra E, que indica operación elemental, y indicará la fila que se verá afectada por la operación, y a esa fila I voy a sumarle la fila L previamente multiplicada por lambda. Lambda debe ser distinto de 0 y la fila I debe ser diferente de la fila L. Consideremos la matriz que obtuvimos recién luego de aplicar la operación elemental de la multiplicación del escalar menos 1 a la fila 3. Es decir, nuestra matriz de partida es la matriz 2 menos 1, 5, 2, 3, 0. Ahora aplicaré la segunda operación elemental. En este caso, a la fila 2 le sumaremos la fila 3 previamente multiplicada por el escalar 2. Es necesario aclarar que la única fila que se verá modificada es la fila 2. Para modificar a la fila 2, voy a multiplicar a la fila 3 por el escalar 2, es decir, 3 por 2, 6, y se la voy a sumar a la fila 2. En este caso, 6 más 5, 11. 0 por 2, 0, más 2, 2. Es decir, que en mi matriz resultante, la única fila que se ve modificada es la fila 2. Por último, la tercera de las operaciones elementales que podemos realizar sobre las filas de una matriz es el intercambio de la fila i con la fila L. La manera de representar esta operación elemental es la letra E seguidas por los escalares I, L, que son las filas que se ven comprometidas en esta operación elemental. En el ejemplo tenemos nuestra matriz, en este caso 2 menos 1, 5, 2, menos 3, 0, en la cual intercambiaremos las filas 2 por las filas 3. De ese modo, la matriz equivalente que obtendremos estará compuesta por los elementos 2 menos 1, 3, 0, 5 y 2. Las filas 2 y las filas 3 se encuentran intercambiadas. Una vez definidas las operaciones elementales de fila, podemos definir una matriz equivalente. Diremos que una matriz B es equivalente por filas a una matriz A si existe una sucesión finita de operaciones elementales que me permiten transformar a la matriz A en la matriz B. Si esto ocurre, puedo decir que la matriz A es equivalente por filas a la matriz B, y como la relación de equivalencia es simétrica, puedo decir también que la matriz B es equivalente por filas a la matriz A.
¿Cómo demuestro que dos matrices son equivalentes por filas? Pues demuestro que dos matrices son equivalentes por fila si y solo si tienen la misma matriz reducida por filas. Y aquí surge una nueva pregunta. ¿Qué es una matriz reducida por filas? Pues vamos a definir a una matriz reducida por filas a una matriz que tenga determinadas características. Tiene que satisfacer las siguientes condiciones. Tiene que tener forma escalonada, es decir, los primeros elementos no nulos de cada fila se encuentran a la derecha de los primeros elementos no nulos de la fila anterior. A esos primeros elementos no nulos de cada fila los conoceremos como elementos conductores. La segunda condición que debe cumplir una matriz para ser reducida por filas es que esos elementos conductores deben ser iguales a 1. A su vez, en las columnas de los elementos conductores, los restantes elementos deben ser ceros. Es decir, en la columna a donde tengo el elemento conductor de la fila 1, los restantes elementos deben ser ceros. En la columna donde tengo el elemento conductor de la fila 2, los restantes elementos deben ser 0, y lo mismo ocurre con la columna a donde tengo el elemento conductor de la fila 3, en la cual los restantes elementos deben ser 0. Y por último, en el caso de existir filas nulas en mi matriz, las filas nulas deben ubicarse debajo de las filas no nulas. Es decir, la matriz debe ser escalonada, como el caso de la matriz L. Sus elementos conductores, que son los primeros elementos no nulos de cada fila, deben ser iguales a 1. En la columna de los elementos conductores, los restantes elementos serán ceros, mientras que las filas nulas, si existen, se encuentran debajo de las filas no nulas. Es decir, que la matriz L, así como la matriz M, son dos matrices reducidas por filas. Ahora bien, dijimos que a una matriz cualquiera puedo aplicarle diferentes operaciones elementales de fila y obtener, mediante la aplicación de esas operaciones elementales de fila, una matriz equivalente. Y dijimos también que dos matrices son equivalentes entre sí si su matriz reducida por filas es igual. Es decir, que a una matriz cualquiera, aplicando estas operaciones elementales que definimos previamente, podemos transformarla en la matriz reducida por filas. Veamos un ejemplo. ¿Qué operación elemental le podemos aplicar a la matriz C para obtener su matriz reducida por filas? Pues bien, lo primero que tenemos que chequear es que la matriz sea escalonada. En este caso, la matriz C es escalonada, no posee filas nulas. Luego tendremos que ver cuáles son los elementos conductores de nuestra matriz. En este caso, tenemos los tres elementos conductores iguales a 1. Deberemos chequear además que los restantes elementos de la columna sean iguales a 0 en cada columna de los elementos conductores. En nuestro caso se cumple para el elemento conductor de la fila 1 y de la fila 2, pero no ocurre lo mismo con el elemento conductor de la fila 3, en la cual tengo un 1 en la columna 2 de en la fila 2, perdón, de ese elemento conductor. Tengo que transformar este 1 en un 0. La operación elemental que me permite transformar este elemento en un 0 es aquella que me permite hacer una suma algebraica. En nuestro caso, a la fila 2, que es la que quiero transformar, voy a sumarle la fila 3 previamente multiplicada por menos 1. Si yo tengo mis elementos conductores iguales a 1, mediante la aplicación de esta operación elemental
por supuesto empleando las filas y los escalares correspondientes, podré eliminar los restantes elementos de la columna. Es decir, a la fila 2 le sumo la fila 3 previamente multiplicada por -1. La única fila que se modifica es la fila 2 y el resultado que obtendremos en este caso será 0 por -1, 0 más 0, 0, 0 por -1, 0 más 0, 0, 0 por -1, 0 más 1, 0, 1 por -1, menos 1 más 1, 0. Anulo el 1 que quería anular. Y finalmente 3 por -1, menos 3 más 1, menos 2. La única fila que se modifica es la fila número 2, la fila 3 se mantiene intacta. Y ahora sí, la matriz es una matriz reducida por filas porque es escalonada, sus elementos conductores de cada fila son iguales a 1, los restantes elementos en las columnas de los elementos conductores son iguales a 0, y en este caso no tiene filas nulas, pero si las tuviera deberían estar debajo. Es decir, obtuve una matriz equivalente a la matriz C, que en este caso, al cumplir con todas estas características, es la matriz reducida por filas de C. Todas las matrices tienen una única matriz reducida por filas. Vamos a definir ahora al rango de una matriz M a la cantidad de vectores fila o vectores columna linealmente independientes que constituyen dicha matriz. ¿Cómo hago para determinar si estos vectores fila o vectores columna son linealmente independientes entre sí? Pues un método para determinar vectores linealmente dependientes en una matriz es reducir por filas esta matriz. Cuando yo reduzco por filas una matriz cualquiera M, aquellas filas que sean linealmente dependientes se transformarán en filas nulas. Es decir, cuando aplico sobre una matriz M una sucesión finita de operaciones elementales de fila, aquellas filas que eran dependientes se transforman en filas nulas y estarán ubicadas debajo de las filas no nulas de mi matriz reducida por filas. Entonces, cuando quiero determinar el rango de una matriz, que es el número de filas linealmente independientes, lo que hago es reducir por filas mi matriz y el rango de esa matriz será el número de filas no nulas de la reducida por filas. Resolvamos un ejemplo. Tenemos nuestra matriz C, acabamos de aplicar la operación elemental de filas tal que a la fila 2 le sumo la fila 3 multiplicada por -1 y obtuvimos la matriz reducida por filas de C, que representamos por esta letra R mayúscula con el subíndice C. ¿Cómo sé que es la reducida por filas? Pues porque es escalonada, los primeros elementos no nulos de cada fila son iguales a 1 y los restantes elementos en las columnas de esos elementos conductores son iguales a 0. ¿Cuántas filas no nulas tiene la matriz reducida por filas de C? 1, 2 y 3. Es decir, el rango de mi matriz C es igual a 3. Eso quiere decir que los 3 vectores fila que constituyen a mi matriz C son linealmente independientes entre sí. Para representar al rango utilizo la letra R minúscula y encierro entre paréntesis la matriz de la cual estoy hablando.